Hola, muy buenos días para todos. Espero se encuentren muy bien. Vamos a esperar un par de minutos mientras se terminan de conectar todos y empezamos. Bueno, bueno, muy bien. Bienvenidos. Espero se encuentren muy bien. Espero todo esté yendo bien a pesar de las circunstancias. Está todavía un poco complicado toda la situación. Les iba a contar que, como saben, pues hoy no es el parcial, ¿no? De pronto alguien llegó preparado y no vio el anuncio. Entonces decidí cambiar el parcial para darles un poco más de tiempo y que lograran estudiar bien para el parcial. Entonces va a ser el próximo martes, dentro de 8 días. Bueno, ahora, algo muy importante es que no, todo lo que veamos esta semana no va a entrar, simplemente estamos adelantándonos en el contenido del curso, no quedarnos atrás, pero em, al parcial va a entrar hasta lo que vimos en la clase pasada. Bueno, para que lo sepan. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre eso? ¿De casualidad? ¿No? Bueno. Y, perdón. La idea del día de hoy es que vamos a hablar un poco sobre cartografía. Esa clase es probablemente una de las clases más importantes porque parte de lo que nosotros estamos haciendo es primero aprender un poco qué es la información geográfica, por un lado. Después dijimos, listo, ya sabemos cuál es el tipo de información, qué es la información geográfica, cómo la elaboramos, cómo representamos los elementos dentro del espacio a partir de información vector o a partir de información raster. No hemos entrado a aprender herramientas raster, eso lo haremos en la próxima clase, pero dijimos, este, hasta aquí, hasta donde estamos en este momento, hemos aprendido cuál es el tipo de información raster, perdón, vector, las herramientas básicas para hacer selecciones, para identificar patrones, para filtrar la información, para hacer algunos análisis y hemos hecho ejercicios a partir de eso, de tal manera que podamos generar algún tipo de análisis. Pero lo importante es que nosotros no podemos generar ningún tipo de análisis, ¿sí? O podemos aprender a utilizar todas las herramientas, hacer las herramientas más avanzadas dentro del programa, pero si no sabemos cómo visualizar nuestros resultados, pues no nos va a servir de mucho, ¿cierto? Porque cuando toca calcular un número está ok, pero yo les dije desde el principio que los sistemas de información geográfica eran mapas a computador. Entiendan mapas a computador como mapas hechos a computador o mapas hechos o mapas que ustedes visualizan en el computador de alguna manera. Entonces, al tener esta condición, lo que nos implica a nosotros es que todos los resultados tenemos que darlos en términos de mapas. ¿Listo? Entonces, por eso es tan importante que hablemos un poco del tema de la cartografía. La clase de hoy la vamos a hacer un poco, vamos a tratar de que sea una parte teórica, que sea una parte práctica. Vamos a ver si alcanzamos la parte práctica, pero la idea es que al final, entre esta clase o la próxima, demos o cerremos nuestro tema de cartografía y digamos que pudimos hacer nuestro primer mapa con todos los elementos, siguiendo todas las reglas que yo les he dicho en esta presentación. ¿Listo? Entonces, les voy a compartir la presentación, deben un minutico y ya empezamos con esto. Bien, entonces les decía que esta clase un poco está orientada a hablar sobre cartografía y a mí me gusta decir que esta clase es un poco eh, hablar un poco de arte, hablar un poco de geografía y al final vamos a decir que esta clase o el tema de la cartografía es el arte de comunicarnos con los mapas, porque lo que vamos a tratar de hacer es que todos esos análisis súper poderosos, súper avanzados o súper sencillos, pero con un mensaje muy contundente,
los podamos transmitir a partir de unos mapas. ¿Listo? Y esos mapas pueden ser un mapa físico, ¿cierto? Un mapa en una hoja que ustedes imprimen y ya está su mapa, o un mapa que incluyen en un artículo académico, un mapa que incluyen en un informe, un mapa que desarrollan para una página web, o un mapa que desarrollan para alguna presentación, o un mapa que desarrollan para, como en ArcGIS Online, o hay diferentes métodos de generar mapas. ¿Listo? Lo que nosotros queremos es generar mapas para transmitir. Entonces, al final de esta clase, ustedes van a poder conocer los componentes principales de un mapa. Vamos a ver cuáles son aquellos elementos, cuáles son las reglas básicas para hacer los mapas. Les voy a dar un checklist base para que ustedes lo tengan y a partir de eso ustedes pueden decir de ahora en adelante, bueno, voy a revisar este checklist o voy a crear mi propio checklist, también puede ser, porque parte de lo que implica este tema de la cartografía es que cada uno puede forjar su propio criterio. Es decir, a mí me gusta, por ejemplo, no poner títulos en los mapas, pero eso soy yo, ese es Orlando Clavijo, ¿sí? Ahora a alguien puede que le guste poner el título en los mapas y está ok. Simplemente que cada uno, a medida que va haciendo más y más mapas, va forjando su propio criterio y va decidiendo qué incluir y qué no incluir en el mapa. Bien, lo otro es que identifiquemos la importancia de realizar un mapa, un buen mapa para transmitir nuestros mensajes. Esto es fundamental. Esto es fundamental porque nosotros podemos hacer unos análisis muy espectaculares, ¿cierto? Y podemos programar en Python y podemos hacer uso de herramientas muy, muy avanzadas a medida que le vayamos cogiendo el tiro a este programa. Pero, pero, si nosotros no hacemos un buen mapa, pues nuestro trabajo va a quedar en nada, ¿sí? Porque la mayoría de cosas que vamos a necesitar hacer es transmitir información a partir de mapas. Y lo último es que yo esperaría o yo quisiera que al final de esta clase nosotros pensáramos eh, que para poder transmitir bien nuestro mensaje necesitamos ir un poco más allá, ¿cierto? Yo aquí les voy a dar los primeros pasos, el primer escalón. Ustedes de aquí para adelante tienen que ir un poquito más allá, ¿sí? Explorar nuevas técnicas, explorar nuevas formas de visualización de datos. Parte de lo que yo hago en este momento en temas de investigación y eso es explorar esa nueva forma de visualizar datos. Les voy a explicar y les voy a mostrar en su momento. ¿Listo? Entonces, para empezar, tenemos que hablar un poco sobre qué es la cartografía. ¿Qué es la cartografía? Si uno va y se busca varias definiciones busca una definición de cartografía, va a encontrar muchísimas definiciones y un poco una más enfocada hacia un lado, otra más enfocada hacia otra temática. Pero en términos prácticos, nosotros decimos que la cartografía es la comunicación de un fenómeno geográfico. Y entiendan como fenómeno geográfico el hecho de representar algún elemento dentro del espacio espacialmente o georreferenciablemente, ¿sí? Entonces, yo transmito un fenómeno geográfico como, por ejemplo, la localización de la estación de Transmilenio, por ejemplo. O transmito un fenómeno geográfico en el sentido que digo, ¿cuál es la localidad que tiene más siniestros de tránsito en el 2020? ¿O cuál es la UPZ que tiene más siniestros de tránsito en el 2020? Eso es un fenómeno geográfico. Un fenómeno geográfico también es la población que está a 500 metros de cualquier estación de Transmilenio o por cualquier troncal de Transmilenio. O población que está en una zona de alto riesgo por inundación. Eso lo vamos a aprender a hacer a partir de la próxima clase. Entonces, todo lo que nosotros hagamos, estamos identificando de alguna manera un fenómeno geográfico que queremos ir a comunicar o que queremos representar de alguna manera en nuestros mapas. Y a mí me gusta esta clase porque muchas veces uno piensa que este tema a veces se vuelve un poco muy ingenieril, ¿cierto? El tema de los sistemas de información geográfica. Pero realmente, eh,
cuando uno habla de cartografía, uno lo ve como un mix entre geografía y arte. Y si a alguno de ustedes les gusta el tema de la geografía, ¿cierto? Y también les gusta el tema del arte, pues acá obtienen lo mejor de los dos mundos y pueden explorar muchas técnicas para hacer muy buenos mapas, ¿sí? Entonces, si a ustedes les gustaba la geografía, no sé, el colegio o cosas así, y el arte también, entonces es una muy buena oportunidad para que puedan explorar varios métodos de hacer mapas, explorar diferentes formas de visualizar los elementos geográficos, etcétera, etcétera. ¿Listo? Lo otro importante es que nosotros vamos a querer comunicar estos fenómenos geográficos de una manera racional y que esa comunicación que estemos tratando de darles sea de fácil entendimiento. Entonces nosotros como individuos racionales deberíamos ver el mapa y entenderlo fácilmente, qué es lo que nos están tratando de mostrar. ¿Listo? Eso es como la idea en términos generales de la cartografía. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, bueno, listo. Entonces, a mí me gusta empezar, casi que empezar la clase diciéndoles, vea, el tema de la cartografía ha evolucionado muchísimo, ¿cierto? Nosotros tenemos mapas de hace muchísimos, muchísimos años, ¿sí? Porque lo que yo les comentaba, el tema de la navegación en su momento, por eso hablábamos de la proyección UTM, porque es la proyección que permite mantener las direcciones adecuadas, pero eso nos genera unas distorsiones en área, etcétera, etcétera. Y los navegantes hacían sus cartas, hacían sus mapas y hemos utilizado mapas desde hace muchos, muchos, muchos años, muchísimos años. ¿Qué pasa? Esos mapas han venido evolucionando, ¿no? Antes los teníamos en papel, en un pergamino y así muy antiguos y muy detallados. Y esos mapas han ido evolucionando hasta llegar a nuestra era de hacerlos a computador y con la información geográfica. Bien, pero a mí me gusta ponerles este mapa y les quiero pedir el favor de que tomen un minutico para detallarlo y alguien me cuente qué es lo que está viendo, qué cree que está viendo en este mapa. ¿Qué creen que estamos viendo ahí en este mapa? Creo que dice algo de la temperatura, Sí, la temperatura. pero no sabría ¿Qué más leerlo. les, qué más les está diciendo? No, está bien, Eh, está bien. de pronto, profe, en el de arriba dice algo como de una ruta como hasta Moscú, pero no sé desde dónde. Diría que de pronto de algún lugar de Francia, porque ahí en el título dice algo como de Francia. Ajá. ¿Qué más se le ocurre? ¿Qué más ven? ¿Qué más ven? ¿Qué más ven? Sí hay una ruta a Moscú, sí hay un tema de temperatura, pero ¿qué más pueden interpretar de ahí? ¿Qué creen que son esas barras cafés? Sí, Gabriela dice que sí son como rutas alternativas. De alguna manera sí lo podríamos ver así. Em, sí, pero muestran algo en específico. Quien lea francés probablemente ya supo qué es, pero así nomás nosotros sin saber mucho francés. ¿Qué creen? ¿Qué creen que son las barras? ¿O qué ven en las barras? Tatiana dice, parecen como alturas. No, no, no tanto. Uno las ve como alturas, distancias. Bueno, hay un tema de distancias ahí también, sí, sí. ¿Qué fenómeno identifican, por ejemplo, en las barras? ¿Qué alcanzan a ver ahí en las barras? O sea, ¿qué pueden interpretar de esas barras? Es, Pues profe, de pronto, están, no, dale, dale, tranquilo. no, pues iba a decir que estaban más gruesas en una parte que en otra. Ajá, Sí, yo también, que varían de grosor. bueno.
Les cuento, este mapa es un mapa muy famoso dentro del ámbito de cartográfico, porque parece que es, o para su época, es uno de los mapas más representativos en términos de que da muchísima información. Este mapa lo hizo un señor que se llama Charles Minard y lo que trata de representar es la campaña rusa del ejército napoleónico en 1812. Entonces, en 1812, entre 1812 y 1813, Napoleón en sus guerras dijo, voy a ir a por Moscú. Y entonces se fue a por Moscú y este mapa representaba una parte de esa travesía. Entonces, él se fue, fíjense esos números que él nos está mostrando acá, esos números que ustedes ven aquí son la cantidad, o es la cantidad de ejército de soldados con el que él contaba en cada uno de estos puntos. ¿Listo? Entonces, fíjense que salió con 422,000, ¿cierto? Y a medida que fue avanzando, iba perdiendo ejército. Y llegó a Moscú con 100,000. Pero ¿qué pasó aquí? Si ustedes saben un poquito de este tema de las guerras y en específico esta guerra de Napoleón, él llegó a Moscú y se encontró con el terrible invierno ruso. Y entonces, ¿qué hizo? Le tocó volverse. Entonces, a medida que se iba volviendo, fíjense que acá, cuando ya empezaron a sentir el frío, el señor Minard fue monitoreando un poquito las temperaturas. Entonces, fíjense cómo él mostraba que iba variando la temperatura a medida que se volvían porque se dieron cuenta que estaban en el peor invierno ruso. ¿Sí? Hasta que regresaron a su punto original solo con 10,000 hombres. Salieron con 422,000 y regresaron con 10,000. En realidad, si ustedes lo ven, él llega con 4,000, sino que llegan 6,000 de acá que se han ido con estos 22,000, ¿no? Entonces, fíjense lo interesante de este mapa es, para esta época, probablemente si hoy nosotros hacemos algo así, inclusive sea algo novedoso porque no muchas veces utilizamos esas barras de diferentes grosores para representar algo. Pero para esa época era muy, muy, muy novedoso. Además que incluía cosas como el tema de la temperatura, el gráfico de la temperatura, cómo iba variando la temperatura, ¿cierto? -9, -21, -20, -30, ¿sí? Entonces era bastante interesante. Y lo otro era que incluía temas o elementos que en la época no se incluían mucho, que era el tema de la escala. Entonces fíjense que acá uno puede decir que de alguna manera, si uno tiene de acá hasta acá, son 50 leguas y en cualquier parte del mapa que yo mida esta misma distancia van a representar 50 leguas. Una legua, hagan de cuenta que es como 5,500 metros más o menos, para que hagan ahí la conversión. ¿Listo? ¿Preguntas de este mapa? ¿Todo claro? Bueno, estos elementos que yo les digo acá, como la escala, como la temperatura, es lo que o lo que a mí me gusta un poco llamarle los elementos de fina coquetería que uno les pone a los mapas, ¿sí? Porque realmente no son del todo necesarios, pero le dan un plus al mapa, ¿sí? Por ejemplo, esto de ponerle el tema de la temperatura, a medida que se iban devolviendo, pues es bastante, bastante novedoso. ¿Listo? Ahora, tenemos que ver que con los mapas, o tenemos que ver que los mapas muchas veces son la manera más fácil de transmitir la información. A través de los mapas nosotros vamos a poder transmitir de alguna manera un poco mejor la información, ¿cierto?
¿Y por qué digo esto? Es porque ahora en esta época, en esta era digital, en donde cada vez más y más utilizamos datos y toda esta vaina del Big Data y vamos a tener datos de todo, de todo, de todo, nosotros muchas veces la mejor forma de mostrar algún fenómeno, algún elemento dentro de esas bases gigantes de datos es, eh, la mejor forma es georreferenciar toda esa información y mostrarla a través de un mapa, ¿sí? Entonces, si uno tiene preferencias de consumidores de algún producto, entonces uno muestra en el país en qué lado prefieren más un producto, en qué lado prefieren más otro producto, y uno puede hacer todas esas cosas. O si uno lo quiere ver desde el lado ingenieril, por ejemplo, en Bogotá, donde se generan más viajes en la ciudad, donde se atraen más viajes en la ciudad, ¿cierto? O si, por ejemplo, yo les dijera que pensemos en que tenemos una tabla de información con los siguientes aspectos: origen, destino, toneladas transportadas, ¿cierto? Origen de carga, destino de carga y las toneladas transportadas entre esos orígenes y destinos. Yo podría tener un Excel gigantesco, ¿cierto? Un Excel gigantesco si lo miro a nivel de país o si lo miro a un nivel global. Digamos que para efectos de este ejemplo es a nivel global. Yo puedo tener una base de datos grandísima y pues la mejor forma que yo puedo mostrar esa información, es a través de un mapa, ¿sí? Y que puedo identificar cuáles son esos puntos, esos pares origen-destino, esos puntos origen-destino, que transportan más carga. Y eso es más o menos lo que yo trato de mostrarles en ese mapa que está aquí a la derecha, ¿sí? Ese mapa que está ahí a la derecha es un poco un mapa que representa cómo se mueven los volúmenes de carga marítima, ¿sí? No sé si ya lo habían percibido de esa manera. Y si uno mira, parte del hecho de que acá, en esta parte de aquí, espero que se esté viendo el puntero, en esta parte de acá está Rotterdam. Y Rotterdam es uno de los puertos que más carga mueven en todo el mundo. ¿Listo? Entonces fíjense que a partir de acá, de por acá, sale muchísima carga para distintas partes del mundo, para Canadá, para Estados Unidos, para Sudamérica o para la parte de Asia, ¿cierto? O si uno ve el par más importante es toda la carga que se mueve o que se va a mover a través del Mediterráneo. Por supuesto, aquí falta un pedacito, yo diría que acá falta toda la carga que se mueve a través del canal del Suez. No sé si recuerdan que hace unas semanas había un tema bastante importante con este canal porque se había atravesado un barco por la mitad, ¿sí? Se había volteado y entonces quedó tapando todo el canal y no podían pasar. Eh, entonces, pues, de alguna manera tenemos ese mapa representando esa información. ¿Listo? Entonces, como los mapas es la mejor forma de transmitir la información muchas veces cuando tenemos bases de datos muy grandes, nosotros nos vamos a tener que enfrentar a ciertas decisiones, a ciertas preguntas que nos hacemos generalmente cuando estamos elaborando un mapa. La primera es, bueno, ¿qué vamos a poner en el mapa? ¿Qué quisiéramos poner en el mapa? Entonces quiero poner esta capa, quiero mostrarla de esta manera, ¿cierto? Quiero poner una escala, no quiero poner una escala, quiero poner un norte, quiero no poner un norte, o quiero poner las convenciones, no quiero poner las convenciones. Fíjense que en el mapa que les mostré en la diapositiva anterior no habían convenciones. Eh, ¿Qué debo quitar del mapa? ¿Qué me sirve? ¿Qué no me sirve? ¿Cierto? ¿Qué me está estorbando? ¿Qué funciona bien? ¿Qué colores me funciona bien? ¿Será que esos colores que yo estoy viendo me funcionan bien en el medio que lo voy a proyectar? ¿Cierto? Porque si lo voy a imprimir es diferente a si lo voy a proyectar en un video BIM, en una presentación. ¿Listo? Entonces, todo eso nos tenemos que preguntar. También nos tenemos que preguntar el por qué de ciertas cosas. ¿Sí? ¿Por qué utilizamos una simbología en específico? Es decir, ¿por qué representamos, por ejemplo,
las estaciones de Transmilenio como puntos y no como polígonos, por ejemplo. ¿Por qué? O por qué procesamos ciertos datos de cierta manera, ¿cierto? ¿Por qué hice para seleccionar la población que está a 500 metros de, eh, de alguna troncal de Transmilenio? ¿Por qué hice un buffer y por qué no hice un select by location? ¿Cómo represento mejor esos datos? ¿Será que cambia el mensaje que yo quiera dar al hacerlo por un lado o hacerlo por el otro lado? O sí, ¿por qué debo incluir cada elemento que yo tengo en mi lista básica de chequeo? Es decir, si voy a incluir etiquetas, ¿por qué debo incluir esas etiquetas? O si voy a incluir el norte, ¿por qué debo incluir el norte? O si voy a voltear el mapa, ¿por qué voy a voltear el mapa? ¿Cierto? Entonces, todas esas preguntas nosotros las tenemos que hacer. Por supuesto, esto no es un tema de que vamos a filosofar eternamente al hacer un mapa, no, sino que eh, tenemos que, a medida que vamos haciendo el mapa, preguntarnos, bueno, ¿será que si pongo esto está bien? ¿Será que si pongo mal, si quito esto está bien o está mal? ¿O mi mensaje se transmite mejor con este elemento o con este otro elemento? Entonces, bueno, Simón me decía ahí sobre el mapa anterior que también el canal de Panamá, también falta bastante el tema ahí del tráfico marítimo en el canal en el canal de Panamá. ¿Listo? Em, entonces, a mí me gustaría que de esta diapositiva a ustedes les quedaran 3 mensajes, o en realidad dentro de los mensajes de toda esta presentación, 3 bien importantes son. El primero es que cada píxel debe tener una razón. Es decir, pregúntense cuando ustedes estén haciendo un mapa si todos los elementos que ustedes tienen dentro de ese mapa tienen una razón de estar ahí. Si no tienen una razón, es basura, ¿sí? Si tienen una simbología de, no sé, de paraderos del SITP y quieren mostrar el desarrollo de troncales de Transmilenio, ¿para qué necesitan los SITPs? ¿Sí? Los paraderos del SITP. No necesariamente no es necesario ahí en su mapa. Entonces quítenlo, no pasa nada. Cada elemento, cada centímetro cuadrado de su mapa debe tener una razón de que sea así, y en caso contrario, simplemente quiten las cosas que no les sirven. El segundo mensaje, quiero que se les quede, es que el mapa no es que solo se vea bonito, ¿cierto? Lo importante es que nosotros tengamos un mapa que se vea bonito y que transmita un mensaje adecuado. Porque, ¿qué pasa? Nosotros, cuando recién estamos aprendiendo a utilizar los sistemas de información gráfica, pueden pasar 2 cosas. O primero, que hacemos un mapa muy bonito y no transmite el mensaje, o hacemos un mapa muy feo, pero que transmite el mensaje. Entonces, nuestro reto está de aquí en adelante hasta que se termine el curso. Probablemente el último mapa que vayan a hacer dentro de este contexto de geomática va a ser para su proyecto final. Entonces, ese, ese, ese mapa, esos mapas, nosotros los tenemos que ir mejorando cada vez un poquito más, ¿cierto? Cada vez tenemos que ir mirando si los colores, los elementos que vamos incluyendo hacen que se vean bonito y que transmitan el mensaje. Tenemos que llegar a ese punto perfecto de equilibrio entre estética y mensaje como tal. Y el último punto es que por el momento ustedes no se van a dar cuenta. En este momento ustedes no se van a dar cuenta, y se los digo para que se acuerden de mí en un tiempo cuando sigan utilizando estos sistemas de información gráfica, sigan utilizando ArcMap, etcétera, etcétera. Y es que nosotros vamos a tener un lío de saber cuándo terminar. Es igual que los artistas, ¿sí? No vamos a saber cuándo podemos terminar nuestra obra de arte, ¿cierto? Porque siempre le podemos hacer cambios, siempre podemos decir, esto mejor le pongo de esta manera, o le cambio el color, o pongo esta simbología de esta manera, le cambio el tamaño, le reduzco el tamaño, lo imprimo, miro,
no, esto quedó aquí como feo, vuelvo y cambio, y entonces todo ese proceso nos implica a nosotros muchísimo tiempo. Y hay puntos en que nosotros necesitamos parar sí o sí y decir, ya, este mapa se tiene que terminar como quedó, lo voy a entregar así, porque, porque resulta que nosotros siempre tenemos ciertas restricciones, datos, restricciones, algún tipo de restricción que nos implica que no podemos terminar ese mapa como quisiéramos idealmente. Entonces, en algún momento tenemos que decir, yo sé que este mapa se puede mejorar más, pero debo reconocer que hasta aquí puedo ir y lo voy a dejar así, ¿sí? Ustedes se van a dar cuenta que básicamente lo que uno va a tener es que si uno mira el tema de la elaboración del mapa en el conjunto de actividades de procesamiento de datos y elaboración de mapa, en el procesamiento de datos uno se va a gastar el 10% del tiempo y el 90% restante es elaborando el mapa. ¿Listo? Entonces, uno puede hacer los análisis rápido, puede generar, hacer análisis muy avanzados, muy chéveres, pero siempre debe tener la forma de transmitirlos y sobre todo que ese punto o ese elemento de transmitir el mensaje a través de mapas nos implican un tiempo en específico de elaboración del mapa que va a ser bastante, bastante relevante. ¿Listo? ¿Qué hay en el mapa? ¿Qué deberíamos o qué generalmente uno se encuentra en los mapas? Uno, por un lado, se puede encontrar en el mapa información física, ¿cierto? Información física de elementos del espacio, ¿sí? Entiéndanse esa información física como, por ejemplo, las características físicas, las montañas o características imaginarias, por ejemplo, la división de las localidades en Bogotá o de las UPZs o de los barrios. ¿En qué momento sabe uno cuándo pasó una localidad a la otra? Uno no se da cuenta, en ningún lado está marcado, ¿cierto? Entonces, uno de los mapas va a encontrar, si uno está haciendo un mapa por localidades, pues va a encontrar esas fronteras imaginarias, ¿sí? También podemos encontrar en el mapa características temporales, ¿sí? Características del pasado, características del presente, características del futuro, ¿sí? Pensemos un poco en un mapa de troncales de Transmilenio, por ejemplo. Entonces yo pongo las troncales que están a hoy y uno podría poner las troncales que se van a desarrollar y ahí tengo características temporales porque tengo el presente y tengo el futuro, lo que se va a desarrollar, ¿cierto? O en un mapa de desarrollo inmobiliario, también ustedes pueden tener esos elementos. ¿Listo? Los mapas siempre van a tener un grado de simplificación y entendamos esa simplificación como de alguna manera tratar de que las características complejas se vean un poco más sencillas, ¿sí? Por ejemplo, pensemos en la costa en una costa o en una isla, por ejemplo, ¿cierto? A mí de nada me sirve tener una isla o en un mapa el detalle exacto de cómo es la costa, ¿cierto? Así tal cual. Hay veces no nos da relevancia y muchas veces lo podemos casi que simplificar, ¿cierto? Porque los otros elementos, lo importante es lo que nosotros vamos a transmitir aquí adentro, ¿cierto? La información que va a ir adentro es lo que realmente importa. Bien, entonces vamos a tener que hay un alto grado de simplificación en algunos elementos y también a medida que hay simplificación se exagera un poco algunas características para poderlas mostrar en los mapas. Entonces pensemos un poco en las estaciones de Transmilenio. Las estaciones de Transmilenio, pues ustedes saben que son vagones conectados, ¿cierto? Acá digamos que generalmente una estación típica de Transmilenio puede ser así, ¿sí? ¿Y cómo la estamos representando nosotros? A través de un punto. Entonces estamos simplificando ese elemento, pero después vamos a exagerarlo un poquito en el tamaño, en el mapa, para que se vea bien, ¿sí? Entonces, a medida que estamos simplificando, también generamos una exageración
de la simbología o de la forma en que lo estamos representando para que se vea en el mapa y para que se represente de la mejor manera. ¿Listo? Otro punto importante es, creo que me salté el de enfoque. El enfoque es qué elementos del mundo real me ayudan a transmitir el mensaje, ¿cierto? ¿Qué elementos puedo yo seleccionar y poner en el mapa que me ayudan a generar una buena transmisión del mensaje? ¿Sí? Por otro lado, vamos a tener la simbología. La simbología está un poco enfocado al hecho de decir, bueno, ¿cómo representamos adecuadamente la información que tenemos en las capas geográficas? ¿Cómo representamos adecuadamente las estaciones de Transmilenio? ¿Las representamos con un punto, como estábamos diciendo acá? ¿O qué tal si en vez del punto ponemos el logo de Transmilenio? ¿Sí? Que eso también lo podemos hacer. ¿O qué tal si representamos las estaciones de Transmilenio y representamos las troncales no con líneas sólidas, sino con líneas punteadas, ¿cierto? Entonces podemos hacer una forma de representar la información de distintas maneras. Y ahí es donde nos vamos a meter en el tema de la simbología. O por ejemplo, si tenemos aspectos como estamos haciendo un mapa de lugares importantes de alguna ciudad y estamos representando iglesias, ¿cierto? O templos. Entonces, si tenemos templos de diferentes religiones, no todos los podemos representar con una cruz, ¿cierto? O si uno mira, por ejemplo, el tema de la Cruz Roja. Nosotros en nuestros países aquí del lado occidental representamos la Cruz Roja como una Cruz Roja, pero en países árabes, por ejemplo, la Cruz Roja no está representada por una Cruz Roja, está representada por una media luna roja. Entonces, todo eso tenemos que tenerlo en cuenta cuando estamos haciendo nuestro mapa. Además de que uno de los puntos que les voy a dar dentro del checklist más adelante es que debemos conocer nuestro público. Nosotros no vamos a poner una Cruz Roja si estamos haciendo un mapa para el Medio Oriente, por ejemplo, ¿sí? Para algún país árabe. Entonces, eso implica que tengamos que pensar cómo realmente vamos a presentar esos elementos, esas capas, cómo las vamos a representar dentro del mapa, cuál es la mejor forma de que se vean dentro del mapa. ¿Listo? El otro elemento es que siempre vamos a tener una escala, ¿sí? Una escala como la que les mostré del mapa del señor Minard. Es decir, una distancia o una escala que me representa una distancia en la superficie real de la Tierra que sea equivalente en el mapa, ¿cierto? Entonces yo digo, de aquí a aquí, de acá a acá, son 10 kilómetros. Y esos 10 kilómetros son 10 kilómetros en cualquier pedazo del mapa que yo los mida. ¿Listo? El tema de la proyección es bastante relevante. Acuérdense que nosotros siempre vamos a necesitar, o en la mayoría de casos vamos a necesitar trabajar con proyecciones, con elementos proyectados, ¿cierto? Para poder hallar áreas, para poder hallar distancias, para poder hallar perímetros. Y eso nos implica que nosotros vamos a tener algún tipo de distorsión. Entonces tenemos que ver si estamos dispuestos a aceptar esa distorsión o no. Y lo otro es, probablemente el punto más importante, es cuál es el propósito de ese mapa. Ese mapa debe tener un propósito en específico. Debe decirme cuál es su propósito. Ese mapa me quiere a mí describir algo. Ese mapa me quiere a mí dar las herramientas para medir algo. ¿Sí? Ese mapa me quiere comunicar algo. ¿Qué me quiere comunicar? Me quiere persuadir, me quiere hacer darme cuenta que de pronto hay una localidad que tiene menos escuelas y ahí es donde yo debería invertir mis esfuerzos en mejorar la cobertura en escuelas o la densidad de escuelas en esa localidad o en esa UPZ o en ese barrio. Entonces, el mapa debe tener algún propósito en específico. Ustedes, de alguna manera, tienen que tener ese propósito en mente cuando estemos haciendo el mapa y ver que el resultado, ¿cierto? Que el mapa que vamos a exportar al final esté efectivamente dando esa información, ¿sí? Esté transmitiendo ese mensaje, esté logrando su propósito de escribir, comunicar, persuadir, etc.
¿Listo? Ay, Dios. No pude pasar la diapositiva. Ya. Generalmente cuando nosotros estamos haciendo los mapas, nos encontramos con un tema que le llamamos el dilema del cartógrafo. Y ese dilema del cartógrafo hace referencia a tres elementos que siempre, siempre, siempre vamos a tener dentro de un mapa, que es la escala, cuál es el área del mapa que estoy enfocando o que estoy mostrando, ¿cierto? Estoy mostrando toda la ciudad de Bogotá, estoy mostrando solo una parte de Bogotá, ¿qué estoy mostrando? Y por otro lado, el tamaño del mapa, ¿sí? Si va a ser tamaño carta, tamaño pliego, tamaño oficio, bueno, hay diferentes tamaños. Entonces, el dilema del cartógrafo habla un poco en que nosotros solo vamos a poder escoger dos de estos tres bajo cualquier circunstancia. Es decir, siempre, siempre, siempre vamos a tener que escoger dos de tres. Nunca vamos a poder tener los tres. Nunca vamos a poder tener los tres. Y para ver eso, pues lo vamos a experimentar cuando estemos haciendo nuestro mapa en ArcGIS. Entonces, siempre vamos a escoger dos. Si escogemos la escala, ahora solo podemos escoger el área del mapa y no el tamaño del mapa. O de alguna manera, siempre nosotros estamos, casi que estamos preseleccionando siempre el tamaño, porque decimos, bueno, este mapa va a ser tamaño carta, y entonces ahí uno empieza a jugar que escojo la escala o escojo el área del mapa. Entonces, si uno escoge el área del mapa, se va a dar cuenta que la escala no va a ser redondita como, digamos, yo quiero un mapa de escala que muestre esta área y de escala 1/150.000, no. Simplemente cuando estamos seleccionando el área, vamos a tener que es 172.500, por ejemplo, la escala, 1 en 172.500. Y nos toca acostumbrarnos a eso, ¿sí? Es decir, tenemos que buscar la manera, a medida que estamos haciendo más y más mapas, de poder encontrar el punto medio en donde sabemos que ya escogimos un tamaño, por ejemplo, del mapa, y ahora enfocar bien el área que queremos o enfocarnos bien en la escala que queremos. Generalmente, yo se los digo, en mi experiencia, uno siempre termina con estos dos, ¿cierto? Con estos dos, con tamaño y área del mapa. ¿Bien? Otro punto importante es que en los mapas ya nos enfrentamos a como esa filosofía, y nos ponemos a preguntarnos varias cosas en temas de, bueno, ¿qué voy a incluir? Y ahora cuando estoy cuadrando el tema de la escala, del tamaño, del área que estoy mostrando, pero cuando uno ya está terminando el mapa, ¿cierto? Uno debe pensar lo siguiente. ¿Ustedes recuerdan ese dicho que dice que una imagen vale más que 1000 palabras? En realidad, uno va a tener que en el caso de los mapas va a aplicar totalmente ese dicho. Pero yo lo he querido modificar un poco. Lo he querido modificar un poco porque yo quiero decir que una imagen vale por 1000 palabras, ¿cierto? Piensen ustedes cuánto tiempo se tardan en escribir 1000 palabras. ¿Cuánto tiempo se tardan en escribir 1000 palabras? Díganme. Ahí por el chat si quieren. Así para un trabajo de aquí en la universidad. ¿Cuánto se mueve en escribir 1000 palabras? Tres días aproximadamente, dice Enrique. Ana dice 1 hora. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? 1 o 2 días, dice Gabriela. Mediodía, fuerte. Sí, Alejandro, ¿cuánto se demora en escribir 1000 palabras? Un día, dice Natalia. Bueno, depende para cuándo sea la fecha de entrega de esas palabras, claro. Si es mañana, pues entonces se gasta 1, 2, 3 horas, ¿no? Bajo presión funciona uno mejor. Bueno, en realidad, el mensaje de esto es que lo que nosotros generalmente nos
gastamos en escribir 1000 palabras, uy, perdón, se me fue las rayos. El tiempo que generalmente nosotros nos gastamos en escribir 1000 palabras es el tiempo que nosotros deberíamos gastar haciendo un mapa. Y ustedes van a decir, uy, no, mucho tiempo. No, realmente un mapa vale por 1000 palabras y es real. Van a ver si ustedes de alguna manera deciden eventualmente hacer una tesis o participar en algún tipo de artículo académico, se van a dar cuenta que cuando uno incluye mapas en esos artículos, lo valen por unas palabras, ¿cierto? Probablemente no por 1000, pero sí unas 400, unas 500. Entonces, eh, los mapas tienen un mensaje y transmiten, es como si fueran cierta cantidad de palabras. A mí me encanta decir que son por 1000 palabras porque yo trato de demorarme lo que me gasto escribiendo 1000 palabras, me trato de demorar haciendo un mapa, ¿sí? Ahora, ya sabemos que nos tenemos que demorar, o no que que nos deberíamos demorar lo mismo que nos demoramos escribiendo 1000 palabras. Ahora, piensen un poco cómo ustedes escriben esas 1000 palabras. ¿Por qué lo escriben de esa manera? Es decir, ¿cómo? De pronto pongo los títulos y voy escribiendo o voy poniendo ideas y a partir de las ideas voy uniendo las ideas o empiezo así de tajazo, ¿cierto? A hacer, a escribir. ¿Mm? ¿Por qué hacen eso así? ¿Simplemente porque lo aprendieron o porque les parece más eficiente? Todos esos elementos que uno se va preguntando o que se pregunta en este punto de, bueno, ¿por qué lo hago así? Todo eso nos sirve a nosotros a forjar nuestro propio criterio para hacer los mapas. Lo más importante es también pensar a quién le estamos escribiendo, ¿cierto? Cuando uno hace un trabajo, uno piensa, bueno, o cuando uno hace un escrito, esta persona que va a leer este escrito, ¿quién es? ¿Es una persona técnica? ¿Sí? Es una persona que no conoce mucho el tema, entonces tengo que escribirlo en un lenguaje un poco más amable. ¿Y qué es lo que yo quiero con este escrito? ¿Qué es lo que yo quiero con este mapa que estoy dando? ¿Cierto? Ese es un mensaje repetitivo. Es, ¿qué es lo que yo quiero que pase con este mapa? Quiero informar, quiero persuadir, quiero comunicar algo, ¿sí? Quiero mostrar algo, quiero hacer caer en cuenta a la persona que esté viendo este mapa de algo en específico. ¿Cuál es mi propósito general con respecto a este mapa o en términos de escritura con ese escrito que ustedes están haciendo? ¿Listo? También es muy importante entender el contexto, ¿cierto? Porque miren esa imagen de aquí a la derecha. Uno pensaría que esta imagen, tal cual, si uno solo ve la imagen, uno piensa que el señor militar está asustado ahí por el mouse que está en el piso, pero no sabemos qué está pasando alrededor. Entonces el contexto es muy importante, muy, muy, muy importante. Algo que nosotros debemos saber es que es muy fácil, muy, 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 muy fácil hacer un mapa que confunda a la gente, ¿sí? Porque ponemos simbología que no es la apropiada, porque ponemos colores que no es apropiado, porque llenamos de etiquetas los mapas y no están transmitiendo nada. Y parte de lo que yo quiero que ustedes entiendan de esta clase es que no es solo poner información por poner información, no es vomitar información en el mapa, ¿cierto? Perdón ahí la palabra, pero no es poner información ahí como a la loca y decir, bueno, yo pongo la mayor cantidad de información y el que vaya a ver esto que trate de interpretar lo que sea. No, no, no es eso. Es uno de poner la información necesaria de la manera correcta para que se transmita el mensaje en específico. Miremos este mapa que está acá. Yo la verdad no entiendo nada ahí, no entiendo nada, nada, nada ahí, ¿sí? Yo no sé ustedes si lo entienden, pero por ejemplo, si yo fuera a buscar un restaurante, pues no lo podría hacer. Terminaría casi que abriendo Google Maps y mirando a ver qué restaurantes hay por ahí, ¿sí? Además que fíjense un poco en la simbología, ¿no? La comida tiene el símbolo de Facebook. Yo veo siempre este símbolo y digo, este es el símbolo de Facebook en café. ¿Mm? Entonces, ya a partir de ahí no estoy en nada.
Ahora, que me sirva este mapa para acceder al transporte público. Generalmente, si ustedes ven los mapas de las ciudades, tienen elementos para las estaciones de transporte público, para las estaciones de metro, tienen una simbología en específica que es del sistema como tal. Aquí no. Vean que esto es Nueva York y si ustedes eh, recuerdan un poco o han mirado algún tipo de las películas o algún otro tipo de mapas, van a ver que allá se representan o el logo del metro es diferente. Acá lo pusieron naranja y con una letra M en blanco, ¿sí? Entonces ahí, y no sabe uno qué estación es. Entonces tampoco sabe cuál es la línea, ¿sí? Entonces todo mal con ese mapa. O las etiquetas, hablemos de las etiquetas. Vean todo esto como está uno encima de la otra, ¿sí? Estoy seguro que el señor Ferragamo no estará muy contento de que le metan esta etiqueta ahí encima y probablemente uno no sepa exactamente cómo, dónde es esa tienda, ¿no? O miren todas estas rayas por acá, ¿cierto? Todas estas rayas por aquí, ¿no? ¿Qué sabe? Este punto de acá, ¿qué es? ¿Cierto? No, uno no entiende, no entiende muchas cosas de este mapa. O sea, este mapa, todo mal. Pero así como es muy fácil hacer un mapa que confunda a la gente, también es muy fácil hacer o editar un mapa para que transmita el mensaje. Entonces aquí lo que uno, si tuviera las capas, si tuviera todo esto, uno podría ir cambiando las cosas. Entonces yo, por ejemplo, no pondría las simbologías en estas categorías, por ejemplo, en ropa, interior, comidas, bares, arte, etcétera, etcétera. Yo no pondría todas estas etiquetas, probablemente reduciría a la mitad, pero para las tiendas más importantes, eh, pondría los logos. La gente, exacto, Alejandro dice ahí no se lee nada. La gente generalmente reconoce los logos porque ya las empresas de por sí gastan muchísimo en marketing y en hacer publicidad. Entonces uno podría poner, por ejemplo, los logos. O fíjense también esta simbología de otros. A mí se me va a olvidar. Miren que es una cruz blanca con un círculo verde. ¿Uno qué pensaría? ¿Qué piensan que es eso? Si lo ven así de primeras. Yo siento que me está diciendo dónde están los hospitales. Exacto, exacto. ¿Dónde están los hospitales? ¿Dónde están los centros centros de salud? ¿Sí? Entonces, sí, o las droguerías también. ¿Sí? Entonces, hacer un mapa que confunda a la gente es muy fácil. Ese es mi mensaje y eso es lo que yo quisiera que no hiciera, ¿cierto? Fíjense en cada uno de los elementos si les está transmitiendo bien el mensaje o si el mapa que ustedes están haciendo con la simbología apropiada está transmitiendo el mensaje apropiadamente o no. ¿Listo? Ya les voy a dar unas reglas para que ustedes puedan chequear todo esto. Un punto importantísimo es que nosotros siempre tenemos que tener en cuenta, y aquí empiezan mis sugerencias, debemos tener en cuenta en qué medio vamos a tener ese mapa. Es decir, ese mapa lo estoy haciendo para imprimirlo y para ponerlo en un informe, por ejemplo, impreso, en un informe impreso, o este mapa lo voy a proyectar en un computador, por ejemplo, ¿sí? Lo voy a mostrar en una presentación como esta que les estoy dando a ustedes, o lo voy a proyectar en una presentación en un salón, por ejemplo, porque ahí es uno de los elementos que a uno también le generan conflicto, ¿no? Porque uno puede hacer un mapa muy bonito y se va y se encuentra con los videobins de la universidad que cambian los colores repentinamente. Entonces, probablemente los colores queden todos mal porque uno de alguna manera no tuvo en cuenta que podrían haberse cambiado esos colores por el tema del proyector y demás. Entonces, eso uno lo tiene que tener en cuenta. O, por ejemplo, voy a mostrar ese mapa en televisión, ¿sí? Yo tengo amigos que ahorita trabajan, por ejemplo, en Transmilenio, ¿no? Y entonces, cada vez que uno ve la presentación una presentación de la alcaldesa o algo así, ve los mapas y son hechos por ellos. ¿Sí? Y aprendieron aquí como ustedes, tal cual. Tuvimos en su momento una clase de cartografía y tuvimos ciertas reglas y a medida que uno va
generando ese propio criterio, uno va haciendo su estilo para hacer mapas. Entonces, planear para el medio es muy importante. Es diferente si yo voy a tener un mapa para una publicación o voy a tener un mapa para mostrar en una presentación del alcalde. ¿Sí? Entonces, aquí yo les pongo un par de reglas para que ustedes, un checklist, para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿cierto? Un par de reglas, ustedes pueden pasar por este checklist, pueden añadir sus propias reglas, pueden quitarlas si quieren, ¿sí? La primera regla que yo quiero que tengamos en cuenta es que debemos tener un solo mensaje en ese mapa. Ese mapa debe tener un solo mensaje y debe tener un propósito en específico. Entonces yo quiero comunicar la visión del transporte público a 2040 en Bogotá. Entonces, ¿qué tendría que poner ahí? ¿Sí? Las líneas de Transmilenio, las líneas del metro, las líneas de trenes regionales, etcétera, etcétera. Yo debería, de alguna manera, unir esas dos primeras reglas y decir, bueno, estoy mostrando esa visión de transporte público al 2040, ¿sí? Y segundo, lo estoy representando adecuadamente, ¿cierto? Entonces, tengo un mensaje que es cómo se va a desarrollar el transporte público a 2040 y tengo un propósito en específico que es informar, por ejemplo. Simplicidad siempre es mejor. Entonces estoy representando las líneas de transporte público de una manera, de cierta manera, con líneas gruesas, con líneas delgadas, con líneas no continuas, ¿sí? Esa es la mejor manera para representarlo. Tengo las estaciones para poder representarlo. ¿Puedo poner las estaciones? No puedo poner las estaciones. La otra regla, la cuarta regla es, ¿para quién va dirigido esto? ¿Esto va dirigido para mi profesor? ¿Sí? ¿O va dirigido para un académico que está revisando mi artículo? ¿O va para una presentación, ¿sí?, de mi empresa? ¿Para quién va ese mapa? ¿Quién va a ver ese mapa? ¿Sí? A mí me gusta, de alguna manera, decirles, uno siempre debería tener un criterio en donde de cierta forma uno tiende a apuntar tanto a un público que es conocedor del tema como a un público que no conoce tanto del tema. Entonces uno debe tratar de no incluir elementos tan técnicos dentro del mapa y un poco más simples de manera que la persona que no conoce mucho el tema lo pueda interpretar, ¿cierto? Porque cuando nosotros estamos trabajando en X o Y compañía y tenemos una presentación con clientes, generalmente a su compañía los van a contratar porque ustedes son los expertos en cierto tema, ¿cierto? Entonces, los contratan para que hagan un estudio, para que hagan algún tipo de, no sé, consultoría, por ejemplo, y probablemente yo los contraté, digamos que yo los contraté a ustedes, porque no sé mucho del tema. Entonces, ustedes no pueden llegar aquí a hablarme de tecnicismos y cosas así, porque yo no les voy a entender. Entonces, tiene que ser un poco más simple, ¿cierto? Entiendan a quién les van a presentar, ¿sí? Porque si van con muchos tecnicismos, pues no lo van a lograr. No van a lograr transmitir el mensaje como quieren. Ahora, otra regla que me gusta ponerla ahí es que use las herramientas sofisticadas solo cuando es necesario. No pongan algo porque para dárselas, ¿sí? Mejor dicho, de que yo sé utilizar esta herramienta, entonces voy a mostrar de que yo sé utilizar esta herramienta. No, no. ¿Sí? Si no la necesita utilizar, no la utilice. Simplemente haga su análisis, haga su relación espacial, su identificación del fenómeno geográfico, del patrón, utilizando herramientas básicas, si es hasta el punto en que uno puede utilizar esas herramientas básicas, y muestren su mensaje con eso. No quiero decir de que no puedan utilizar esas herramientas sofisticadas, obvio sí, y si lo pueden hacer mejor, pero no lo hagan solo por el hecho de decir, es que yo lo hice de tal manera y como para dármelas. ¿Listo? Y lo otro, una de las reglas más importantes es que ensayen o muéstrenle ese mapa a otra persona.
y también impriman el mapa. Impriman el mapa, revísenlo ustedes en papel, ¿sí? Miren todos los elementos, si están cuadrando bien, si no cuadran bien, y déselo a otra persona. Esa otra persona debería decirles, yo entiendo lo que usted está tratando de mostrarme, ¿sí? O me parece que esta simbología como la tienen no transmite o no es la mejor forma de mostrarla. Cámbiale el tamaño, cámbiale, bueno, uno puede dar un feedback bastante interesante. ¿Listo? En la literatura ustedes van a encontrar otros principios para que lo tengan en cuenta. Para poder encontrar principios como no, no basarse en los colores predeterminados del software, por ejemplo. Esa es una regla importantísima porque uno tiende a utilizar esos colores básicos que nos da el ARPA y realmente es que no son tan bonitos, no son nada bonitos. Son colores pasteles, o sea, son colores ahí cero. No los utilicen nunca, por favor. Por favor, nunca los utilicen. El otro elemento es que muchas veces nosotros no tenemos o pecamos en no mostrar el área de estudio como enfocada, ¿cierto? Entonces, mostramos de más, área de más que de pronto se vuelve basura o mostramos muy enfocado y cortamos alguna parte importante de la ciudad, entonces, o del área de estudio, y ahí vamos a tener problemas. Hay personas que les gusta incluir un pequeño mapita en la parte inferior derecha o en la parte superior derecha, un recuadro, lo voy aquí a dibujar. Digamos que esto es mi mapa y voy a incluir un recuadro, ¿cierto? Que digamos, para enfocar a las personas o para mostrarles a las personas que están viendo este mapa, decirles cuál es la localización relativa de esta área de estudio. Entonces yo digo, es que es en Bogotá, ¿cierto? Y entonces pongo el mapa de Colombia, perdón, aquí mi mapa chueco, y digo Bogotá es como por acá, y resalto por aquí. Eso lo puede hacer uno. Les voy a enseñar a hacerlo eventualmente. ¿Listo? O también uno puede decir, bueno, planeen el mapa para su fin último, ¿cierto? Para el medio que yo les decía. Entonces esto va a ir a una publicación. Pongan el tamaño de la publicación desde cero, ¿cierto? De nada sirve hacer un mapa en tamaño pliego para después ponerlo en la publicación y tener que recortarlo, tener que bajarle la calidad o encogerlo para que quede en el formato que es. Entonces, hágale de una vez con el tamaño que necesita, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Al ajustar después la escala, al ajustar después el tamaño, los elementos que teníamos con un tamaño en específico en nuestro pliego se veían, pero después ya cuando lo pongamos en el Word o en el archivo de referencia no se van a ver tan bien. Entonces, cuando hacemos un mapa en un tamaño diferente y después lo ponemos o lo proyectamos en un tamaño que no es, vamos a tener esas limitaciones. Ahora, aquí hay un tema de las etiquetas, ¿no? Esto que habla aquí un poco de los map labels. Yo les soy sincero, a mí hay varias de estas reglas que no me gustan. Por ejemplo, poner título en la parte de arriba. A mí no me gusta poner título. Me parece que el mapa como tal debería transmitir ese mensaje sin ningún problema, ¿sí? Pero, hay gente que sí le gusta poner el título y les parece chévere y les parece sexy poner el título. A mí no, a mí no. Y eso va en el criterio de cada uno. Hay gente que le gusta poner las etiquetas en los mapas. A mí no me gusta poner las etiquetas en los mapas. Me parece que puede llegar a pasar lo que nos pasó acá, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esas etiquetas, hay que tener mucho cuidado con todos los elementos adicionales que uno le ponga. Y una de las reglas más importantes que va de alguna manera relacionada con esta última que les había hablado en la diapositiva anterior, es que creemos un buen mapa en blanco y negro, ¿cierto? Y después añadamos los colores, no al revés. ¿Por qué? Porque si tenemos un mapa blanco y negro, un buen mapa blanco y negro, quiere decir que nuestro mensaje se está transmitiendo de blanco y negro y después podemos añadirle color
y va a ser, va a ser más fácil. Ahora, tengan en cuenta una cosa, y esto es algo que uno no piensa de primerazo cuando está aprendiendo, y es que una de cada 10 personas no reconoce ciertos colores de la manera que deberían reconocerlos, ¿sí? Entonces nosotros a veces ponemos unos colores que generan conflicto en esas personas. Pero la buena noticia es que hay una forma de mitigar todo esto. Entonces, les voy a mostrar una página, en un segundo. A ver. Listo. Fíjense en esta página que se llama colorbrewer2.org. ¿Listo? Esta página lo que nos hace es darnos unas referencias de colores. ¿Listo? Esas referencias de colores, nosotros podemos seleccionar varios aspectos para que nos dé esa referencia de colores. Entonces nosotros podemos decir, bueno, ¿cuántas clases de colores vamos a querer? 4, vamos a querer 5 clases de colores, por ejemplo, ¿cierto? 4, digamos que 4. ¿Cómo las queremos? Secuenciales, divergentes, cualitativas, ¿sí? Que sean muy diferentes entre ellas. Y también nosotros podemos seleccionar como la paleta de colores que queremos, ¿cierto? Que sea cálido, que sea frío, que tenga solo, que sea de verdes, que sea de morados, que combine, ¿sí? Que combinen, por ejemplo, con esta. Y lo otro es que nosotros le podemos seleccionar, bueno, dígame si este color o seleccioneme colores que sean colorblind safe, es decir, que nos ayude con este tema, o que sea print friendly, ¿sí? Los negros, los oscuros, ¿sí? Y acá, vamos a poder seleccionar estos. Él nos dice acá la configuración o la codificación de ese color. HX nos sirve para las páginas de internet en general. Para RGC eso vamos a utilizar RGB o CMYK. Lo vamos a ver en su momento de cómo es que ponemos estos valores para los colores. ¿Listo? En RGB o en CMYK. Bien. Ahí les dejo esa, esa, esa sugerencia ahí. Listo. Rápidamente, antes de terminar, quiero mostrarles 3 elementos. Esto es un mapa básico que hicimos para un encuentro sur el año pasado, para una conferencia aquí que hicimos dentro del grupo en temas de bicicletas. Entonces armamos un mapa que nos decía un poco el tiempo de acceso a un punto de la red de cicloinfraestructura. Entonces, esas zonas, la verde oscura, la verde clarita, la amarilla, nos dice a cuánto tiempo dentro de esa zona estamos algún tipo de cicloinfraestructura en la ciudad de Bogotá. Bien. Entonces, fíjense que si estamos dentro del verde más sólido, quiere decir que estamos a menos de 2 minutos. Si estamos en el amarillo, estamos entre 5 y 10 minutos. Tenemos que seleccionar o tenemos que mirar los colores para que nos cuadren bien, para que podamos representar las cosas como quisiéramos de verdad. ¿Listo? Otro tipo de ejemplos que hemos hecho, mapas en 4D. Y esos mapas en 4D, la cuarta dimensión es lo temporal. Entonces, fíjense que en este mapa ustedes van viendo cómo se va ocupando y desocupando la ciudad a lo largo del día, ¿sí? Si uno tiene, por ejemplo, en la noche, ya la gente va volviendo al trabajo y estas zonas de por acá se van llenando, se van poniendo más oscuras, en la mañana se van desocupando, entonces se van poniendo más claritas, y esta parte de por acá se va llenando, se va poniendo más oscuro, porque es la parte del centro expandido, que es donde más se atraen viajes en toda la ciudad. O, por ejemplo, esto es algo que acá les estoy mostrando un ejemplo de un mapa en una página web que estamos poniendo, ¿cierto? De accidentalidad, de incidentes viales por UPZ. Entonces, básicamente cogiendo las bases de datos que ustedes tienen ahí, las procesamos y con ayuda un poco de programación, entonces lo que hacemos es adaptarlo para que podamos poner 2019 versus 2020 y podamos ponerlo a nivel de UPZ y abajo podamos tener un gráfico que nos resume la información que tenemos para uno y otro año. Un año y el otro año. ¿Listo? Entonces, no vamos a alcanzar a hacer nuestro mapa práctico, pero les propongo que dejemos hasta ahí.
y pues nos veríamos en nuestra próxima clase. Algo que olvidé mencionarles al principio de la clase es, ¿se acuerdan que habíamos dicho de un espacio para poder hablar como de toda esta situación que está ocurriendo? Lo vamos a tener esta tarde a las 5 y yo ya les envío un anuncio para que podamos hablar si quieren ir, si no quieren ir está también ok, ahí vamos a estar, si quieren ir a desahogarse, si quieren entrar y no quieren poner su nombre, está ok, pongan algún alias, ¿sí? Y ahí vamos a estar para escucharlos, para que hablen de lo que quieran en ese espacio. Listo, es un espacio para ustedes. Entonces, les deseo un feliz día.